tenemos un invitado muy especial, excongresista y ahora, yo no voy a decir precandidato, candidato a la presidencia. Total. El señor David Luna está aquí en Cali por estos días y bueno, queremos que nos cuente en qué está. ¿Estoy en lo cierto cuando digo candidato a la presidencia y no precandidato? Estás en lo cierto. Vicky, primero muchas gracias a ti, a Sofi y al país, a todos sus seguidores. Estoy muy feliz de estar en Cali, en el Valle del Cauca. Inicié ya hace unas semanas unas giras regionales y el Valle del Cauca es mi segunda parada, no solamente por lo que representa para Colombia como punto estratégico, sino por la gran admiración que todos los colombianos sentimos hacia Cali y el Valle por su cultura, pero adicionalmente por su historia, por su empuje y algo muy importante porque acá está en gran medida definido el futuro de Colombia. Voy a ser candidato, soy candidato, renuncié al Senado y renuncié al partido. Solo iba a decir, tomar esa decisión, primero de renunciar a su curul en el Senado y segundo, además renunciar a su partido. ¿Cómo se toma esa decisión? Pues no es una decisión fácil, como toda decisión es compleja, la piensa uno, implica un sacrificio, pero yo estoy absolutamente convencido que hay que recuperar no solamente la brillantez, la oportunidad, sino adicionalmente la capacidad de la buena política. Yo toda mi vida he hecho política, yo me siento orgulloso de ser un político de oficio. He hecho la carrera desde el principio, como miembro de la Junta de Acción Comunal, como edil, como concejal, y siempre transparentemente, sin un escándalo, sin un acto de corrupción, con ejecución. Y yo creo que necesitamos algo tan clave como es experiencia en medio de esta crisis. Entonces vamos para adelante. Al renunciar al partido se queda sin, en teoría sin el respaldo. ¿Va a crear partido nuevo? ¿Va a recoger firmas? ¿Qué va a hacer? Voy a salir a recoger firmas. La fecha que permite la ley hacerlo es el 31 de mayo y desde ese momento lo haré. Y en este momento estoy en un proceso de oír a la ciudadanía, pero es que tengo un reto muy grande y es trabajar en el reconocimiento. Solo el 50% de los colombianos tiene presente quién es David Luna. Yo necesito contarle al otro 50% quién es David Luna el senador, quién es David Luna el concejal, quién es David Luna el ministro de tecnología, quién es David Luna el esposo de Laura, quién es David Luna el que se peina de medio lado o el que en Bogotá se pone corbata, quién es el David Luna que ha caminado más de 600 municipios en este país. Entonces estoy en esa tarea. Pero tener un reconocimiento del 50%, que a uno lo conozca por lo menos el 50%, es un buen dato en este momento en este país. Pues es un buen dato para nosotros, pero significa un reto grande. Y es un buen dato porque evidentemente la gente que sabe qué he hecho, pues parece ser, según las encuestas, que cree, y yo estoy seguro, que lo he hecho bien. Es que yo fui ministro 4 años de mi vida, ejecuté y todo lo que nos comprometimos a hacer, lo entregamos. Yo creo que no todo buen líder es buen gobernante y no todo buen gobernante es buen líder. Candidato, yo le quiero preguntar, usted renuncia a su curul y renuncia al partido, ¿qué le dice Germán Vargas Lleras, teniendo en cuenta de que también se ha dicho que él va a aspirar a la presidencia? Sofía, por el doctor Vargas Lleras, admiración, creo que es un hombre de Estado y además con una experiencia importante, pero Germán Vargas es Germán Vargas y David Luna es David Luna. Somos dos personas distintas, ejercemos el liderazgo de manera diferente y yo creo que yo represento una renovación generacional. Yo vengo del mundo de la tecnología y yo creo que para resolver gran parte de los problemas que tiene este país hay que dar un triple salto tecnológico. No solamente conectando gratuitamente a todas las regiones que en estos momentos están desconectadas, sino aprovechando el talento. El Valle tiene un talento juvenil impresionante en materia de programación, de código o de software. Esa es hoy en día una de las actividades mejor remuneradas en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en Estonia, en India.
Y creo que acá podría haber una apuesta, además de muchas otras, como la agroindustria, el turismo, en fin, muy valioso. Entonces, vamos a imprimirle a esta campaña algo de lo cual nadie habla. Y yo creo tener pues esas cartas para presentar. Venga, ahorita volvemos a todas esas cartas que tiene para presentar, porque es que en este momento coyuntural, como para que salgamos de esta primera parte de la entrevista, uno no puede dejar de hablar de lo que sucede en el gobierno. Además, usted ha sido un crítico, y quiero hacerle un reconocimiento, un crítico muy respetuoso, responsable y serio en la crítica que siempre le ha hecho al presidente y a su gobierno. ¿Cómo ve este momento? Estamos en este caos, ¿qué va a pasar? Vicky, yo creo que uno puede hacer oposición sin gritar, sin insultar. Mi abuelita, que era cartagenera, decía, la verdad siempre entra más fácil con respeto, pero con firmeza, mirando a los ojos. En segundo lugar, yo creo que estamos tal vez en uno de los momentos más críticos que ha vivido este país, y se equivocan quienes tratan de echarle la culpa a los ciudadanos que votaron por Petro. No, los colombianos que votaron por Petro lo hicieron esperando un cambio, que yo sí creo el país necesitaba. El que se equivocó fue Petro, que dio una cantidad de mentiras para llegar al poder, una cantidad de promesas que sabía que no podía cumplir, y hoy nos tiene en esta debacle. Pero dos, a mí me parece que el presidente no es un buen ser humano. Eso que hizo en el Consejo de Ministros es actuar como Poncio Pilatos, lavándose las manos. Yo no soy culpable de que este gobierno no haya cumplido casi que ni el 90% de las promesas. Los culpables son ustedes, los ministros. Que no nos crean tan pendejos. Todos sabemos que un ministro le responde a su jefe directo, que es el presidente, y hace lo que su jefe directo le dice que haga. Entonces, sí estamos viviendo una crisis. Yo creo que el país sí está esperando todavía que haya cambios. Por eso la renovación generacional es tan importante. Por eso la lucha contra el hambre es tan importante. Por eso lograr entender que este es un país de regiones y que hay que desbogotanizarlo es tan importante. Pero hagamos la política más que militando en un partido, militando en el sentido común, en la sensatez. Estas últimas semanas, además de lo del Consejo de Ministros, ha sido como una montaña rusa con el presidente. ¿Han tenido ustedes trabajo a doble mano? Sí, un poquito, que lo diga Sofía, que Sofía le toca cubrir toda esta parte política. Bueno, se vino esa discusión o ese rifirrafe con Trump, con lo de los migrantes, se viene lo del Consejo de Ministros, se vienen las renuncias, algunas irrevocables que eran, o sea, coherentes con lo que pasó en el Consejo de Ministros. Hoy el presidente está fuera del país, en un encuentro que a uno le quedan serias dudas de la importancia que tendría que él estuviera y en medio de un allá. estado de conmoción. Sí, en medio de un estado de conmoción, lo que pasa en el Catatumbo. En el caso del Valle específicamente, tenemos 20 alertas tempranas de la Defensoría, ¿sí?, de posibilidad de que suceda lo que está sucediendo en el Catatumbo. La más reciente, la de Florida y Pradera. Aquí están llegando grupos armados de toda índole. ¿Cómo entender uno a un presidente que está en este momento tan crítico ausente del país? Vicky, es como si yo cogiera un carro, echara la reversa y me fuera para el año 2006. Volver a oír Florida y Pradera dentro de los municipios que están en riesgo es volver al pasado. Habíamos superado eso. Y hoy lo estamos enfrentando porque el pacto de la picota sí existió. El hermano de Petro, no sé si a nombre de Petro, negoció con los traquetos de este país y con los terroristas de este país para brindarles la libertad a cambio de no perseguirlos militarmente. Eso es lo que está pasando en el Catatumbo, eso es lo que está pasando en Arauca, eso es lo que está pasando en algunos municipios del Valle del Cauca. El ELN dejó de ser un grupo guerrillero con el objeto de tomarse el poder. Son unos bandidos, traquetos, que lo único que les importa es la coca.
¿Y quién lleva del bulto? Lleva del bulto el ciudadano, lleva del bulto la sociedad civil. Entonces, la única forma de recuperar esto, es diciéndole la verdad a los colombianos. Petro recibió plata del hombre Malboro, recibió plata del mafioso de Casanare, recibió plata ahora de un tipo que le dicen, dizque el papá pitufo, que de papá no debe tener nada, semejante criminal. Y ahora también queda claro que no deja actuar a la fuerza pública para darle contentillo al Clan del Golfo, al ELN o a las disidencias. Hay que desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública. Hay que recuperar la moral del ejército y de la policía. Pero para hacer eso no hay que gritar, para hacer eso no hay que insultar. Simplemente hay que tratar de convencer a los ciudadanos que lo que está pasando es muy grave. Es que acá extorsionan al señor que cuida los carros, como me lo dijeron hoy, en unos barrios en Cali. Extorsionan a las personas que tienen una tienda de barrio o una panadería. Y eso se está viendo en todo el país. Entonces me parece que ahí hay un reto muy grande por una simple razón. Porque yo creo que las elecciones del 26 están en riesgo. 300 municipios están hoy siendo controlados por delincuentes. Y Petro dice que es un demócrata y que él va a respetar los resultados y no sé qué. Petro se quiere quedar en el poder y quiere echar mano o de esos grupos que están controlando esos 300 municipios o de la pelea con Trump. ¿Por qué? Porque tiene una tesis, como lo defendió con su amigo Maduro, que si un país tiene sanciones económicas, no tiene elecciones libres. Ese trino de las 3 de la mañana, que algunos piensan, lo puso trasnochado, estaba más consciente que nunca. Quería armar la crisis. Lo que se le olvida es que hay 600.000 empleos en Colombia que dependen de esas relaciones. Y muchos proyectos. Cali sí que está viéndose afectada por ejemplo, con el cierre de USAID también, que nace en buena parte de esas discusiones con gobiernos como el de Petro, de la ayuda que se presta acá. Bueno, yo le quería preguntar por el remesón. El presidente está justificando el actual remesón con la hoja de ejecución, con que quiere esta vez como centrar los esfuerzos del gobierno en cumplirle a los colombianos. Yo le pregunto, ¿usted cree que el gobierno puede reivindicarse en lo que queda? Definitivamente no, porque es que la vicepresidenta en el Consejo de Ministros dijo que estaba altamente avergonzada por lo corrupto que era el gobierno al que ella pertenecía. Pero más aún, ayer estuve en la Plaza Caicedo e hice un ejercicio con un cartel de preguntar, ¿usted votó por Petro? Hablemos. Y llegaron un grupo de adultos y hablamos. Lo primero, bacanísimo, que no se subió el tono. Lo segundo, me oyeron, yo oí. Pero ¿saben qué es lo tercero y más complejo? La tristeza, la desilusión de personas que creyeron en un presidente que no les está cumpliendo. Es que llevan 2 meses sin pagar el subsidio del adulto mayor, que es de 80.000 pesos hoy y que el presidente dijo que iba a subir a 230. Entonces, ahí hay una dificultad muy grande y yo no creo que el gobierno se reivindique tan fácil. Pero ¿sabe qué sí me sorprende? Los juegos o las vueltas que da la política. Acaban de nombrar ministro de Trabajo a quien fue el jefe de gabinete de Claudia López. Y Claudia López dice que está peleando con Petro. Pura carreta, Petro y Claudia López son lo mismo. Y lo que están es en una armada ahí para mantener las elecciones o ganar las elecciones y mantener el poder. Bueno, yo le quería también preguntar, la crisis, en esta crisis del gabinete, más que por la baja ejecución, que fue lo que empezó a decir el presidente en el Consejo de Ministros, fue creo que después cuando la vicepresidenta empezó a hablar, que creo que alentó también al resto de ministros a empezar a expresar sus inconformidades, y es precisamente por los cargos que ha ocupado Laura Sarabia y el regreso de una persona como Armando Benedetti al gabinete. ¿Usted cómo analiza estas dos fichas? Pues mira, Sofía, yo voy a echar mano de un meme
que decía en estos días, Vicky, que Petro estaba pensando en presentarle la renuncia a Benedetti. Yo no entiendo cuál es la información o la capacidad o el poder que tiene Benedetti, porque es que Petro pierda a sus más importantes ministros, los que tenían más o menos buenos resultados por la llegada de Benedetti, debe ser que algo muy extraño está pasando. Y que eran ministros muy leales a él. Pues que habían hecho 20 o 25 años de carrera con él. Por eso es que yo digo que es un mal ser humano. Por eso es que yo digo que está gobernando, pero no es un líder. Entonces, esto para los colombianos y para los bayunos, caleños, para el Pacífico, hombre, yo creo que por primera vez en la historia, en Colombia, nos va a tocar pensar antes de votar. O votamos por el man que toque un buen instrumento, o que sepa jugar fútbol, o que sepa bailar, o votamos por una persona que conozcamos, que sepamos cómo ha sido su actuar, cómo ha sido su proceder, cómo se ha desempeñado en cargos anteriores. Por eso yo digo que es tan importante la experiencia en el sector público. Eso tampoco es caer en un paracaídas y resolver los problemas sin la experiencia necesaria. Aquí nos podríamos quedar hablando eternidades Toda la del tarde. gobierno, de lo que está pasando en el país, pero bueno, centrémonos ahora. Hay que hablar, Vicky, si me permites, Sí. en cómo logramos meterle positivismo, cómo logramos recuperar la esperanza, bueno, en fin. Pero ahorita sí hablemos de usted en campaña, de cómo ve al Valle del Cauca, qué tiene en su cabeza para nosotros. Ahorita hablaba usted de la importancia de que las regiones sean mucho más autónomas. ¿Cómo se logra eso con ese centralismo que a pesar de la reforma constitucional, de la Constitución del 91, de todo lo que eso conllevó, donde uno de los pilares era precisamente que las regiones fueran más autónomas, pero bueno, seguimos dependiendo del centralismo. ¿Qué hacer para eso? Vicky, el David Luna, que fue representante en 2006, votó en contra de una reforma constitucional que le quería quitar plata a las regiones. 2006, el presidente Uribe andaba por allá como en 98% de favorabilidad y yo le voté en contra de ese acto legislativo, porque yo he sido un convencido que la descentralización es darle a cada región no solamente lo que produce, sino lo que merece y tomar decisiones sobre ello. Uno, hay que desbogotanizar Colombia. No hay derecho, pues, que los alcaldes tengan que ir 2 días de la semana a ver allá qué les otorgan o qué les brindan, porque eso no es descentralización, sino centralismo puro. Pero dos, ¿quién más que los bayunos o que los caleños que conozcan las necesidades y las posibles soluciones a los problemas? Claro, hay proyectos macro. Tenemos que preguntarle a la nación qué pasa con Mulalólogo Guerrero, o qué pasa con el mantenimiento de la vía de Buenaventura, o qué pasa con el puerto de Buenaventura, o cuándo vamos a conectar el valle con la Orinoquía. En fin, eso es un tema macro que la nación tiene que decidir, pero a nivel local, a nivel regional, yo sí creo que esto se basa en competencias que no pueden cruzarse y que no pueden estar unas en Bogotá. Le voy a poner un caso muy sencillo. Un traslado de un profe. ¿Lo sabe mejor el Ministerio de Educación a yo no sé cuántos kilómetros de distancia o lo sabe mejor la persona acá que conoce los 2 municipios que busca el traslado? Le voy a poner otro caso muy sencillo. La conectividad de los colegios. ¿Quién sabe mejor qué tipo de velocidad necesita el internet de los colegios de Palmira, de Buga o de Roldanillo? ¿La persona que está acá o la persona que está en el ministerio en Bogotá? Son cosas sencillas, rápidas, que se podían trasladar los recursos a la región. Y yo sí creo que la gente está esperando eso. Y hay que hacerlo. El Pacífico ha sido siempre el gran olvidado, donde no llega el Estado a donde tiene que llegar.
ha sido el foco de violencia, y cuando hablo de Pacífico, obviamente hablo del litoral pacífico, pero también de estos 4 departamentos que compartimos costa en el Pacífico. ¿Cómo ve usted lo que hay que hacer y cómo llegar a ese Pacífico recóndito donde ninguno, ni este gobierno, que obtuvo buena parte de su votación en el Pacífico y en estos departamentos del Pacífico, ha logrado mayor transformación? Yo por eso te hablo de la experiencia y te hablo de que son más importantes los hechos que las palabras. El David Luna de 2016, ministro de Tecnologías de la Información, aterrizó en Bojayá, en Chocó, después de unas largas horas de travesía. Una región, un municipio que había vivido lo más cruel de la violencia. Recordarán ustedes lo que hizo la FARC allá. ¿Y aterrizamos para qué? Para brindarles aulas digitales, para brindarle una estampilla de la paz, para brindarle oportunidades a las regiones. Pero pasó un poco lo mismo cuando estuve como consejero presidencial un poco antes, en 2014, en Tumaco y en Buenaventura, entendiendo perfectamente que la crisis de criminalidad que se estaba dando allá no solamente era por razones del narcotráfico, sino por faltas de oportunidades para que los jóvenes pudieran tanto educarse con pertinencia como trabajar con dignidad. Y logramos desarrollar unos planes de impacto que hoy todavía, a mí me llaman muchos de esos que eran jóvenes, que ya son adultos, a decirme gracias a lo que se hizo, salimos adelante. ¿Por qué menciono esto? Porque sí hay una deuda histórica y porque sí hay que hacer. Yo creo que la tecnología va a permitir ese triple salto que te menciono para lograr aprovechar esas oportunidades, pero la infraestructura es necesarísima. El cemento no es enemigo de la biodiversidad si se construye de manera decente, efectiva y protegiendo los ecosistemas. Y para lograr que haya turismo necesitamos infraestructura, pero para que esta agroindustria se posicione en el caso del Valle del Cauca como uno de los principales procesos de crecimiento, también necesitamos infraestructura. Entonces hay que hacer las cosas o de lo contrario nos quedamos frenados. El Pacífico, más que un plan pacífico, más que la decisión de un candidato, lo que necesita son hechos contundentes de presencia gubernamental. ¿Cuántos municipios hoy carecen de institucionalidad? Muchos. A esos hay que llegar. Su posición frente al conflicto, los conflictos armados, yo los llamo guerras, me gusta más porque es que son guerras declaradas al Total, país. eso no tratemos de maquillar. Su posición sobre estos procesos que han sido evidentemente un fracaso de la paz total, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser su posición frente a los grupos armados ilegales en un eventual gobierno suyo? Ejercer la autoridad, ejercer el control territorial y obviamente permitirle a la fuerza pública y a la policía que actúe no solamente persiguiendo, sino capturando a quienes delinquen. Pero eso no solamente es en la guerra en el campo, en las ciudades. Ese cuentico de ser tolerantes con la reincidencia, capturan a una persona que porque se roba un celular y lo dejan libre que porque el celular era muy barato. Perdóneme, si cometió fue un delito. Entonces, la gente tiene derecho a vivir sin miedo. Y ejercer autoridad no es ser permisivo con el irrespeto a los derechos humanos. Yo no sé de dónde ha salido eso. La autoridad no es propiedad de la derecha, tampoco de la izquierda. Es un derecho. La paz no es propiedad de la izquierda, tampoco de la derecha. Es un derecho. Yo soy un hombre de paz, claro que sí, como tú y como tú. Ese cuentico de que la gente no quiere la paz, todos queremos la paz, claro que sí, pero la paz se va a conseguir en este país, obviamente haciendo efectiva la autoridad, no siendo complacientes con los delincuentes o los criminales. A mí me parece una falta de respeto lo que está haciendo el ELN. Dicen tener voluntad de paz y lo que hacen es sentarse a la mesa de diálogo para salir a secuestrar, para salir a traficar y después poder regresar. Entonces,
Acá llegaremos seguramente a que muchos vean una mesa de diálogo como opción, pero sin aflojar. En el eventual caso de que sea presidente, va a recibir un país quebrado, con unas finanzas terribles, ¿sí? Con un déficit financiero que ya hoy nos está afectando, o sea, los recortes del gobierno en sectores que son esenciales para la sociedad, y cuando hablo de sociedad hablo de todos los colombianos, porque el tema aquí en Cali es bastante sensible. ¿Qué va a hacer para mejorar esas finanzas del país? El David Luna, por allá del año 2000, cuando fue concejal, siempre tuvo la responsabilidad de tramitar los presupuestos. Colombia tiene que congelar el presupuesto del año 2026 al 2030. Con lo que se tiene hay que hacer más. Y obviamente hay que acabar con la contratitis, hay que acabar con la burocracia, con el amiguismo, que es lo que nos tiene hoy desbordado el gasto público. Yo no estoy de acuerdo con la motosierra de Milei. A mí me parece eso un exabrupto. Se necesita Estado, pero se necesita un Estado eficiente, un Estado austero. Y tú tienes que permitir que el mercado actúe. Lo decía la tesis de la tercera vía. El mercado hasta donde sea posible. El Estado hasta donde sea necesario. Entonces, 1, hay que congelar el presupuesto 26-30. 2, hay que asumir responsabilidades. Y quien quiera llegar a gobernar, en mi caso, como espero lograrlo, no va a tramitar una sola reforma tributaria para aumentar impuestos, bajo ninguna circunstancia. 3, hay que ver de qué manera volvemos el país mucho más competitivo. Hay que aprovechar la altillanura, el llano colombiano, que podría perfectamente convertirse literal en la despensa del continente, competirle a Brasil en materia de agroindustria. 4, hay que echar mano de una figura que se llama el nearshoring, que no es nada distinto que a lograr aterrizar empresas que produzcan productos reindustrializando para venderlos donde los están necesitando cerca. Y el 5.º punto, el turismo y particularmente el Valle con Cali y con la biodiversidad deben ser parte estratégica de lo que estamos obviamente pensando. Entonces, hay que recuperar la moral, hay que recuperar la economía, pero va a ser duro y necesitamos la ayuda de todos, porque el cinturón se lo tendrá que apretar el que quiera ser responsable. Seguramente hay chance para otro que dice y habla y echa discursos, pero que no cumple. Bueno, ya para ir terminando, yo sí le quiero preguntar, en este momento hay muchísimas personas que han dicho que quieren ser candidatos. ¿Usted cómo piensa aglutinar la derecha para que respalde su candidatura? Sofi, a ver, muchos dicen querer ser candidatos, pero pocos hemos arriesgado. Arriesgó la doctora Vicky Dávila, que es una muy importante periodista, que lideraba un medio importante, se retiró y aspiró. Y arriesgó David Luna, que era senador, se retiró y hoy está recorriendo las ciudades, recorriendo los departamentos. ¿Por qué te digo eso? Porque hacerse sonar como candidato, pues es fácil, pero ser candidato representa un sacrificio no solamente en lo que tú tienes que pensar para conectar con la gente, sino también familiar y bueno, otras cosas. Entonces, tema 1, yo quiero debatir con respeto, con firmeza, con quienes son candidatos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo invito a todo el que quiera tener ideas para mejorar este país, que se meta en este proceso. Segundo, quien dice con mucha preocupación, hombre, tengamos un único candidato ya, comete un error, por una simple razón, porque si logramos tener un único candidato mañana o pasado mañana, seguramente la delincuencia nos lo asesina, o este gobierno a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, la que me hizo el mandado del robo en mi casa, le arma un escándalo ficticio para demeritarlo. No, acá necesitamos que haya varios liderazgos
proponiendo, demostrando sus carreras, demostrando sus opiniones y sobre todo sus alternativas. Y lo tercero y lo más importante, que es el meollo de tu pregunta. Yo quiero ser presidente, claro que sí, pero responsablemente, sin obsesión. Por encima de todo está el país. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver en esa competencia quién tiene capacidad y quien más tenga capacidad, obviamente, pues que tengamos identidad, pues tendremos la posibilidad de construir por ahora, seguir insistiendo en que haya elecciones libres.